Hola, buenas noches. Hola, David. ¿Cómo están todos? Vamos a esperar a que se una David desde Maestría del Renacer para iniciar nuestro en vivo de hoy. Hola, Caro, Hola David, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo va todo? Súper. Bueno, empecemos por ofrecerle excusas a las personas que no pudimos conectarnos a tiempo, pero eso hace parte de los bloqueos e interferencias que se presentan no solamente en el tema tecnológico, pero bueno, hoy tuvimos eso, bloqueos, interferencias y vamos a hablar un poquito también de eso. Mira, Caro, para que lo tengamos en cuenta, no empezamos a las 7:13, sino a las 7:31. O sea, nos voltearon el horario literal con esa exactitud. Pero bueno, Qué aquí, belleza. ahí vemos que se van empezando a unir las personas. Así es. Hoy Londono, Anacata, Goceta, por ahí día Jovetá. Muy bien, David. ¿Estás haciendo algún tipo de limpieza? David, cuéntanos. Sí, Caro, pues como los bloqueos y esto no nos habían permitido limpiarnos, por lo general, pues para las personas que ya vienen trabajando, que ya nos han escuchado en este tipo de terapias, manejo la terapia de respuesta espiritual, donde siempre antes de empezar hacemos una limpieza. Entonces, mientras que vamos empezando, pues voy a ir haciéndola y pues vamos a ir conversando, que el tema de hoy habla de los bloqueos y las interferencias. Muchas personas preguntarán, bueno, ¿qué son bloqueos o qué son interferencias y cómo las manejamos? La idea es que podamos empezar a hablarlas desde las dos corrientes o digamos que desde las dos técnicas que manejamos. Carolina maneja todo el tema de cuántica, ¿sí? Y desde ahí, pues efectivamente Carolina nos va a contar hoy cómo cuántica ve esos bloqueos, esas interferencias, y efectivamente yo les voy a compartir de cómo terapia de respuesta espiritual ve esos bloqueos, esas interferencias. Así es, David. Quisiera confirmar si nos escuchan bien. Mira que yo he visto que Yo te escucho un poco bajito. ¿Tú me escuchas a mí bien? yo te escucho perfectamente, pero sí me he dado cuenta que últimamente en Instagram se están presentando esos inconvenientes al principio cuando uno empieza. Pero sí, mira, ahí ya Cata Gómez nos dice que nos está escuchando perfectamente. Ah, bueno, súper. Muy bien, primero que todo, yo creo que hablar que nos faltó ahí la parte de que eran bloqueos y interferencias energéticas, como que es eso invisible que en nuestra vida se puede interponer y puede empezar a generar obstáculos, digamos, en lo que vivimos diariamente. Por ejemplo, por poner esto, un en vivo que se va retrasando y se van generando como ciertas, gracias, hoy los escucho muy bien, ciertas situaciones que van afectando la materia como tal. Es decir, hay ciertos temas invisibles que están ahí que aunque no veamos, afectan nuestras vidas e impactan en nuestras vidas como tal. ¿Cierto? Desde sanación cuántica, ¿cuáles planteamos? Pues son muchos aspectos, por ejemplo, cuando no tenemos nuestros chakras, nuestros 7 chakras principales, digamos, en toda su energía al máximo, se van generando como unos huequitos, por decirlo así, en el aura. Y eso hace que uno baje su capacidad de materialización y que uno en la vida encuentre bloqueos. Es decir, quiero hacer un negocio, hay un bloqueo. Quiero un tema de salud, de pronto estoy enfermo o enferma. Deseo un tema de pareja, no se da. O un tema, o conflictos en pareja constantes. O con el tema de dinero. Como esa parte invisible nos afecta acá en la materia como tal. Digamos, en cuántica manejamos muchos temas también de
de posesiones parasitarias, que son como las famosas larvitas astrales, si han escuchado esa información, y también cómo nos pegamos a ideas colectivas. Por decir algo, un bloqueo muy frecuente que se da en ideas colectivas es: la situación está muy dura, esto con cambio de gobierno va a pasar esto, todo el mundo está mal, los negocios están pegados, ¿cierto? Eso es como una entidad colectiva a la cual nos pegamos y energéticamente nuestra realidad se va comportando de acuerdo a lo que creemos. Claro, mira que dices un tema bien importante y es dejarle claro a todas las personas que nos están viendo hoy el tema de energía, ¿sí? Porque algunas personas también en las consultas me preguntan y es, miren, todo es energía, absolutamente todo, ¿sí? Nosotros somos energía, una matica es energía, un animalito es energía, alguien podría decir una piedra también es energía, o sea, todo absolutamente nuestros pensamientos son energía. Y esto no solamente tiene que ver con la espiritualidad, está comprobado desde el tema científico de que todo lo manejamos con energía. Y por eso existe el tema de la radiestesia. La radiestesia lo que hace es medir la energía. Existen diferentes formas de que nosotros podamos medir esas energías. Y para eso, pues a través de los años la humanidad ha ido desarrollando diferentes métodos. Uno de ellos para medir esos niveles de energía es lo que usamos y les muestro aquí. Esto, por ejemplo, es un péndulo. ¿Sí? Entonces, con un péndulo uno puede medir la energía. Existen varas también para medir la energía. En cuántica, por ejemplo, Carolina también lo maneja con el tema del cuerpo, que uno también con el cuerpo, como uno es energía, puede detectar, e inclusive las personas, uno le dice, y lo que la gente a veces dice, ay, es que esa persona tiene como una energía como maluca, como mala, como discordante, como pesada, y uno inclusive la siente. Entonces, cuando uno la puede sentir es porque efectivamente todos somos energía y todos sentimos eso. Desde ahí, claro, cuando dices es bien importante y son temas que vamos a empezar a tratar, como lo que estás tocando, que en terapia de respuesta espiritual nosotros lo llamamos el inconsciente colectivo. ¿Cómo me puedo pegar de esa energía? ¿O cómo me afecta esa energía? Entonces, mencionas casos puntuales, como lo que pasa en Colombia en este momento, y se dice, no, hay una elección, hay un cambio de gobierno, entonces puede haber un temor, y ese temor, ¿cómo trabajo yo mi energía? Y cómo me puedo yo pegar al inconsciente colectivo, porque si ese inconsciente colectivo está pensando desde la negatividad, efectivamente nos vamos hacia allá. Es como todo el tema también de la pandemia. Cuando tú hablas con diferentes personas, hay gente que te dice, mire, la pandemia es lo peor, ¿sí? O alguien te puede decir, mire, para mí la pandemia fue lo mejor. Entonces ahí es donde uno también empieza a decir, mire, desde dónde estoy trabajando y también a qué me estoy uniendo desde mi inconsciente colectivo. Es decir, con qué energía es que yo trabajo. Y hay un tema bien interesante, Caro, que he aprendido contigo, cuando tú manejas las escalas energéticas, que me parece bien importante que de pronto no las puedas explicar. Muy bien, mira que retomando lo que me dices del inconsciente colectivo, porque hay varios temas con ese inconsciente y es, hay energías de baja vibración y hay energías de alta vibración en el colectivo. Voy a poner un ejemplo de la alta vibración. Hay gente que en pandemia, que en recesión, que la economía ha caído y le va muy bien en sus negocios, está muy saludable, está en equilibrio en su pareja, si pudiéramos como decir ciertas líneas de la vida, y a otros no les va tan bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esta escala de nivel de conciencia que yo te menciono, esa la descubrió el doctor David Eric Hawkins, que pueden ver su trabajo que es espectacular, el señor ya falleció, y él decía que todos tenemos un nivel de conciencia. Entonces, las entidades colectivas también tienen un nivel de conciencia. Y uno está vibrando en miedo, que son 100 Hz. 100 Hz, es decir, es lo que yo emito en miedo, por ejemplo, cuando hay miedo, cuando yo digo qué va a pasar, los negocios se van a caer, hay un cambio de gobierno, no voy a ser capaz, o lo que sea, pues que o la economía va para abajo, esas afirmaciones, esos pensamientos, esos sentires, porque también es la sensación interna, están vibrando en miedo, que son 100 Hz. Entonces hace que literal como si uno tuviera un, ¿cómo se llama? Un tomacorriente, ¡pum! Y uno se enganchara o se enchufara a ese tipo de energía. Mientras que si uno dice o uno empieza a sentir, porque ojo, no es solo decir, me siento bien, quiero vibrar, por ejemplo, en aceptación, que puede ser unos 200 Hz, unos 250 Hz,
en aceptación, esto es lo que hay, yo tengo la capacidad de llevar mi vida a cabo, yo tengo mi poder interno, me desconecto de eso que estaba en baja vibración y me empiezo a conectar con los negocios y con la forma de vida que está en más alta vibración. Entonces es ahí donde uno puede empezar a cambiar como su dial, como si uno cambiara la programación o la emisora que uno tiene por dentro y empieza a conectarse con energías de más alta vibración. Mira, claro que hay un tema bien importante que hablas ahí y también lo he descubierto a partir de las terapias, porque la gente cuando empieza a venir a terapia y le hacen a uno la pregunta, venga, es que mi grupo de amigos empieza a cambiar. Y dice, he dejado de hablar con ciertas personas y me han llegado otro tipo de personas. Entonces, es por eso que tú también estás mencionando y es en qué nivel o en qué nivel de conciencia me manejo, me muevo y efectivamente las personas también se empiezan a mover en esos niveles. Porque lo que tú dices, y los pacientes inclusive lo han mencionado en algunas terapias, le dicen a uno, venga, es que yo antes andaba con fulano, con perano, y no es que esa persona sea negativa o sea malo para mi relación, es que esa persona anda en un nivel energético diferente. Y cuando uno empieza a trabajar en estos temas, el nivel de energía cambia. Entonces, como el nivel de energía cambia, ¿qué empieza a hacer uno? Ya esa energía de la otra persona para uno no es la adecuada, ya no vibra con ese nivel de energía. Entonces, ¿qué empieza a hacer uno? A buscar otro tipo de personas que vibren en esa energía. Uno muchas veces puede estar en un grupo que son personas negativas y en esas personas que son negativas uno vibra en ese grupo y uno no es consciente de eso. Cuando uno empieza a cambiar su nivel de conciencia y empieza a manejar su nivel energético, efectivamente ya uno empieza a decir, mira, esas personas no me gusta porque siempre está pensando en algo negativo, no me gusta porque piensa en algo y lo hace inconscientemente. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Empieza a buscar gente diferente. ¿Sí? Es lo mismo, es como cuando tú empiezas a estudiar una carrera, entonces la gente te empieza a hablar de ciertos temas y tú ya dejas el bachillerato, el colegio, porque ya son temas que digamos que son de otro momento de su vida. Cuando usted sube el nivel de conciencia, entonces empiezas a encontrar personas, en este caso en tu universidad, que te empiezan a hablar de esos temas y tú empiezas a vibrar en esa energía. El tema es que no somos conscientes. Cuando uno empieza a trabajar en estos temas, empieza a darse cuenta. Pero hay algunas personas que porque lo han trabajado en otras vidas, porque ya tienen, digamos que una experiencia inclusive, no son conscientes de la misma experiencia que tienen. La gente le dice a uno, es que lo que te decía ahorita, esa persona tiene una energía tan pesada, pero ¿por qué tiene esa energía pesada? Es porque usted está vibrando en otro nivel. Es como si nos sintonizáramos en una emisora y en esa emisora cogemos o sintonizamos la emisora adecuada. Así es, y mira que hablando de bloqueos e interferencias, precisamente también con las personas, a medida que uno va avanzando y va quitando los bloqueos que uno mismo tiene, va cambiando el panorama afuera. Entonces van cambiando amistades, relaciones de pareja, trabajos, lugares y cosas que a uno le gustaban antes y que ya no le gustan. No sé si algunos de los que están acá conectados y tú mismo también como decir, pues yo a mí antes me gustaba esto y ya no me gusta ni cinco, o sea, como decir, ya no soporto esto. Por decir algo, digamos que uno le gustara mucho la rumba, por poner un ejemplo, que ya uno diga, no, ya no es capaz de estar en ninguna rumba pues todo el tiempo, ¿cierto? Es así como uno va empezando a cambiar hasta de gustos y de situaciones, y es porque esos bloqueos e interferencias que uno mismo tenía y que va trabajando a través de técnicas como las de TRE, como sanación cuántica, método integra, van haciendo que uno vaya más a su esencia y uno se empiece a cultivar más y a tener otro nivel de disfrute de la vida. Porque el nivel de conciencia va mucho del nivel de disfrute. No podemos comparar si todo el tiempo estamos en miedo 100 Hz, así estamos, por ejemplo, en 300 Hz o en 350, que es, digamos, el perdón y la armonía. La vida se va volviendo más sutil, no está tan densa, no está como tan pesada. ¿Qué es pesada? Que todo es un conflicto. Hay un negocio, se presentan 20.000 conflictos. Hay una relación de pareja, todo el tiempo hay peleas. En salud, todo el tiempo estamos enfermos. Es ahí cuando sabemos que estamos vibrando, digamos, más bajito y cuando tenemos muchos bloqueos y muchas interferencias. Mira, Caro, que es bien importante lo que estás mencionando ahí, como ya también las personas saben y es lo que venimos haciendo en estas charlas. Normalmente desde la terapia de respuesta espiritual aprovecho para hacer una limpieza para el grupo.
¿sí? Entonces, cuando empiezo a hacer la limpieza, hay una preparación y en esta preparación a este grupo, o sea, es decir, las personas que están escuchando en este momento o las personas que escuchen posteriormente este video, les aplica lo que estamos hablando hoy, la limpieza que estamos haciendo en este momento. Entonces, ¿qué encuentro? De entrada hay bloqueos, ¿sí? Prepararlos toma su tiempo porque empieza a haber bloqueos con quien empezamos a trabajar, ¿sí? Si estamos trabajando con una energía de alta conciencia. Y sigo preguntando, entonces me dicen, hay programaciones de miedo. Entonces, es bueno que las personas que están en este grupo también se revisen porque muchas veces le tenemos miedo a muchas cosas, ¿sí? Y trabajamos desde la vergüenza y trabajamos desde el terror, que son de las energías que encuentro acá inclusive desde el odio a las mujeres. Algunas personas dirán, no, pero es que esto no tiene nada que ver con la sexualidad. Esto tiene que ver muchas veces si uno tiende a repeler a inclusive muchas mujeres que no les gusta estar con sus amigas y prefieren inclusive manejar grupos de hombres, ¿sí? Entonces, esto también son miedos que tienen con su femenino por niveles energéticos, como lo estamos diciendo, con niveles que manejan niveles de miedo. Y ahí hay dos cosas para que lo tengan en cuenta, el terror y la vergüenza. ¿Qué tanto manejo yo vergüenza frente a mí, frente a mis cosas, frente a lo que hago, lo que oculto, para que lo tengan en cuenta y se pueda trabajar? Porque eso, como le dice Carolina, y en cuántica se maneja súper bien y es por el tema de ese nivel energético y cómo creamos nosotros. Porque si yo me mantengo en ese nivel de miedo, efectivamente estoy creando energías que son discordantes. Y desde las energías discordantes empezamos a crear programaciones que no son las adecuadas para el crecimiento de nuestra alma como tal. Así es, David, y mira que mencionas la vergüenza y en la tabla del nivel de conciencia la vergüenza está en 20 Hz, o sea, creo que la vergüenza 20 Hz y sigue la culpa 30 Hz, o sea, son de las escalas más bajitas de vibración y de nivel de conciencia. Y hay que tener en cuenta algo, y ahorita lo mencionaste, es que uno trae eso de vidas pasadas inclusive, y no solo de vidas pasadas, miremos nuestro árbol familiar y nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, esa línea tan directa que nos descargan esta información porque así se ha vivido y para ellos ha sido normal y hoy la recibimos como formato de vida, que nuestra responsabilidad es cambiarla, ¿cierto? Por eso hoy tenemos estas herramientas tan espectaculares que nos permiten desviarnos de ese camino de programación, digamos, nocivo o en baja vibración que hoy no queremos. Porque pues yo sí quiero vivir una vida muy buena, al menos lo que alcance en esta vida siempre digo a cambiar, porque igual imagínate, llevamos mil años, no sé cuánto podemos llevarlo a experimentación, o si lo ponemos en multiversos, imagínate el tiempo que llevamos con situaciones que no hemos resuelto. Entonces lo importante es acceder y decir, hoy puedo cambiar mi programa y hoy puedo, digamos, subir de esa vergüenza a empezar a decir, hay una aceptación, ¿qué tengo que cambiar en mí? ¿Cuál es la responsabilidad? Y por ejemplo, mira que la culpa que le sigue a la vergüenza, que son 30 Hz, muchas personas cuando hablamos de que esto es responsabilidad de uno, se tiran a la culpa. Es decir, yo me siento culpable porque mi familia está así, porque yo hago esto, porque yo pongo límites. Y lo que hay que hacer es asumir la responsabilidad, o sea, subir de la culpa a sentirnos responsables y decir, me voy a remangar y cambiar esta programación. Es bien importante eso, Caro, y mira que hoy en día tenemos demasiada información, ¿sí? Y lo que acabas de decir, les recomiendo, está recién salida una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo. Y ahí lo que tú estás diciendo es para que la gente también lo vea, porque habla mucho de eso que traemos de las constelaciones familiares o el árbol genealógico. Hay personas que pronto no comprenden o saben qué son las constelaciones familiares o qué es un árbol genealógico. Y como tú lo dices, esos bloqueos e interferencias también pueden venir no solamente de vidas presentes, sino de vidas pasadas. Y fuera de eso, pueden venir de nuestra familia. Es decir, que lo heredamos. En esa serie también te muestran cómo podemos heredar esos programas, cuáles son esos programas que estamos heredando, esas energías, esos bloqueos o esas interferencias.
Yo lo pongo en casos más puntuales, como muchas veces dicen, mire, es que todas las mujeres en mi casa se casan y terminan viudas, porque se murió el marido, porque entonces a mi tía también se le murió, mi papá se murió a temprana edad, y así sucesivamente van transcurriendo. Entonces, son energías que se van impregnando del tema también que hablabas, como el inconsciente colectivo, en este caso es el inconsciente colectivo familiar. También hay temas bien interesantes que uno dice, venga, el tema de las quiebras en los negocios, que es un tema que nos apasiona, y entonces uno dice, ¿será que yo puedo montar un negocio? Entonces creo también los negocios desde el miedo, porque entonces si mi papá se quebró, si mi abuelito se quebró, si mi tatarabuelo se quebró, entonces yo también me voy a quebrar. Y desde ahí vienen esos bloqueos, interferencias inconscientes, ¿sí? Son bien importantes hablarlo y sería muy importante que las personas que nos están escuchando, si tienen alguna historia de esto, pues nos la puedan compartir aquí o nos hagan el comentario para poderles hablar un poquito también más alrededor del tema. Pero igual les recomiendo la serie para que lo vean y comprendan un poco más el tema de las constelaciones familiares, cómo a través de nuestro árbol genealógico nosotros también podemos arrastrar bloqueos o interferencias. Y son importantes conocerlas para poderlas limpiar y que se pueden limpiar. Hoy en día hay diferentes técnicas como las constelaciones familiares, como el árbol genealógico, como la terapia de respuesta espiritual, como cuántica, ¿sí? Que uno las puede trabajar. Y es muy bueno pues que hoy en día este tipo de plataformas tengan esta información porque creo que nos facilitan mucho a nosotros, Caro, que estamos metidos en estos temas, lograrle explicar a la gente, porque la gente también llega con muchas dudas, con muchas inseguridades, y que efectivamente cuando uno ve que ya estamos hablando a nivel mundial de estos temas, pues es mucho más fácil para nosotros poderlos conversar. Así es, David, y también de parte de personas como tú y como yo que hemos recorrido este camino, que nos hacemos estas terapias constantemente, mutuamente, que sabemos lo que es cargar una programación, porque mira el ejemplo que pones tan bacano de mi abuelo se quebró, mi tatarabuelo, tan, y ahora yo me puedo quebrar. Yo siempre le digo a las personas, hay que mirar la historia de tu árbol porque sí el mandato es muy fuerte, o sea, no es como yo decir, voy a montar un negocio y no me voy a quebrar. La tendencia de la información celular que cargo, la energía y todo va a ser hacia la quiebra. Entonces, ¿qué tan importante? Si uno ya sabe esos antecedentes, hacer este tipo de terapias para antes de iniciar un negocio cambiar esa programación, para que esté en mayor energía hacia uno los resultados, porque si no se va a repetir. Por ahí dicen, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo soy una ferviente, digamos, eh, me gusta mucho esa frase porque sé que es verdad. Sé que es verdad. Repetimos en una posición, en una polaridad o en otra todo el drama de la familia. Y más las energías que cargamos, que tú mencionas discordantes, entonces es mejor saber esta información. Mira que la parte energética e invisible, ¿hace cuánto está en el mundo que estamos hablando de estos temas? Porque estamos hablando de temas invisibles. Y un inconsciente que uno dice, bueno, ¿y dónde está esa programación? ¿Cierto? ¿En qué parte del cuerpo está esa programación? O cómo decir físicamente dónde está. Y yo siempre le digo a las personas, están los resultados de tu propia vida. Ahí está ejecutada esa programación, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan importante? Es decir, tengo que conocer la historia, porque eso sí va a marcar cuál va a ser mi éxito o mi fracaso en su momento. Así es, Caro, y voy a aprovechar esa introducción también que me das ahí cuando hablas del otro, ¿sí? Porque no solamente estamos hablando de la familia, no solamente estamos hablando en este tema de las energías o mi grupo familiar, sino que también hay un tema bien importante que se toca aquí y muchas veces por tabú, ¿sí? No se habla, y yo sé que a ti te encantan esos temas, y es una palabra que aquí manejamos de desencarnados. Sí, la gente dice, ay, venga, es un desencarnado. ¿Qué es un desencarnado? ¿Qué es un fantasma? Sí, porque muchas veces la gente también habla de eso. Por aquí alguien nos dice, en el caso de un bebé se puede trabajar para que crezca sin miedos y sin los prejuicios que trae de los ancestros. Voy a hacer ahí un- una pausa para Paréntesis. seguir con el tema para poderle responder. Claro, no solamente de un bebé, lo podemos hacer absolutamente todos. En el tema de terapia de respuesta espiritual que manejamos el árbol genealógico,
Hay 4 terapias que son bien interesantes donde trabajamos el árbol genealógico, donde se abre el árbol a través de unas meditaciones y se hacen unas limpiezas para limpiar hasta la 8ª generación, ¿sí?, de lo que son sus ancestros. E incluso se limpian sus descendientes. Al limpiar los descendientes incluye todo lo que sean los bebés o las nuevas generaciones que hayan de mí hacia abajo. ¿Sí? Alguien podría decir, es que yo no tengo hijos, no pasa nada. Se limpian sus sobrinos, de ahí para abajo todos los que tengan hijos y todas las generaciones que sigan de ahí para abajo se van a poder limpiar y se pueden hacer. En cuántica esto también es posible, Caro. Sí, David, y también te iba a mencionar que es muy importante las memorias del útero, ya que estamos hablando de un bebecito, qué lindo, porque las memorias del útero es todo lo que recibimos de nuestra madre, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos en el vientre, qué programación, qué creencias limitantes. Obviamente hablamos de creencias limitantes porque las creencias positivas ya están haciendo cosas buenas en nuestra vida. Siempre nos enfocamos en lo que nos limita, pues es lo que queremos cambiar. Claro que sí, en cuántica y a través de método íntegra podemos cambiar la programación que venimos de atrás a través de las lealtades familiares negativas, por ejemplo. Siempre por amor biológico, porque posiblemente la gente va a decir, ¿por qué esta persona se quiebra si el abuelo y el bisabuelo se quebró? Porque por amor biológico dicen, todos estos se quebraron y la familia sigue existiendo. El inconsciente biológico dice que haya quiebra otra vez porque necesito que esta persona viva mucho. Entonces uno no lo entiende porque sería injusto ante los ojos de uno a nivel normal, pero a través del inconsciente eso es normal para el inconsciente. Entonces por eso nosotros hoy, David, yo digo que mucha de esta generación estamos recibiendo esta información y la tenemos que cambiar. Porque yo me acuerdo que mi mamá me dice mucho, ay, claro, a la gente de todas sí le fascinan estos temas. ¿Cierto? Y pues desde la edad, póngale 37, 40, 50, cuando ya hay personas de 60 o 70 que estos temas les rehuyen o no los comprenden. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos, los que recibimos esa información y la tenemos que cambiar hoy y tenemos ya a nivel, digamos, global, un nivel de conciencia diferente, en donde podemos acceder y decir, esta información, y por ejemplo tú que hablas de los desencarnados, que ahorita lo mencionaste, esta información existe y nos está generando realidad. Porque uno diría, ¿qué importan los desencarnados? Pues si yo acá vivo tranquilo, se importan porque hoy están generando bloqueos de interferencias. ¿Cómo, qué crees tú, cómo es eso de pronto desde David que lo abordan, el tema de los desencarnados? Ahí para regresar a nuestro tema y pues para cerrar la pregunta del bebé, Caro, en la serie también de Mi Otra Yo, que también se la recomiendo para que la vean y es un tema que tú también has trabajado bastante, es el tema de la prosperidad que tiene que ver con el padre, ¿sí? Y ahí lo trabajan y se muestra en un aspecto fundamental donde le dicen a uno de los personajes, hay que trabajar el padre. Con mucho gusto, Paula, porque hay que trabajar el padre porque el padre tiene que ver con la prosperidad, ¿sí? Y eso tiene que ver donde uno tiene que empezar a sanar cuáles son mis diferencias. Hay muchas personas, inclusive llegan a las citas, y le dicen, venga, usted debe trabajar a su papá. No, no, es que mi relación con mi papá es muy buena. Y uno dice, puede ser que su relación sea muy buena con su papá, pero usted puede estar arrastrando unas programaciones por el lado masculino, que es lo que lleva a que se presenten esos bloqueos, esas interferencias que no le permitan a usted continuar, crecer o desarrollarse en el aspecto económico como usted lo desea, ¿sí? Y eso es bien importante saberlo o conocerlo. Y de ahí, ¿por qué llegué, Caro, a los desencarnados? Porque limpiando acá me aparecen en terapia de respuesta espiritual, tenemos un gráfico muy puntual, que es el gráfico número 5, donde trabajamos efectivamente las motivaciones negativas, los bloqueos o las interferencias. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esos bloqueos o interferencias, que es el tema que nos trae hoy, al grupo le salen desencarnados en el aura. Entonces, algunos empezarán a preguntar, venga, es que los desencarnados, si son fantasmas, que si eso es brujería, que cómo lo manejan, que cómo lo crean. Entonces, ahí sí quiero hacerles claridad, que los desencarnados desde terapia de respuesta espiritual son almas que se quedan en este plano, ¿sí? Se quedan en este plano, ¿por qué? Porque no son conscientes de que deben de trascender y les gustó tanto la energía de este plano que por lo tanto se quedan acá, ¿sí? Alguno dirá, no, eso es cuento, eso es brujería, eso es no sé qué, lo que sea. Hay una película bien interesante, yo sé que ella tiene sus años, que se llama La Sombra del Amor,
que también se las invito a ver, donde Un el clásico. protagonista, un clásico clásico, el protagonista muere y el protagonista sabe que había un enredo ahí con su pareja y él toma la decisión de que todavía no se va a ir de este plano. En ese momento se vuelve un desencarnado. ¿Por qué? Porque él dice, yo me voy a quedar acá, él no se debe quedar acá, y él empieza, inclusive busca otros desencarnados para que le enseñen cómo moverse en este plano, porque él ya se le olvida o no tiene la misma capacidad que la tenía. Hay otra película de Disney que se llama Soul, y Soul efectivamente habla de desencarnados, ¿sí? Y muestran efectivamente un alma oscura, grande, que cuando limpian ese desencarnado queda en una almita normal. Entonces también es la invitación como para salirnos un poquito de eso que siempre nos han vendido las películas de terror y todo esto de que los desencarnados efectivamente no los podemos trabajar, pero sí hay que trabajarlos, porque cuando encontramos, por ejemplo, desencarnados en el aura, eso es lo que nos lleva a tener muchas veces dolores de cabeza constantes, a no dormir bien, a que hay personas o muchas veces llegan a la terapia y le preguntan a uno, venga, ¿yo por qué pienso tanta cucaracha o tanta cucaracha negativa, tanto pensamiento negativo? Y también es por eso. ¿Por qué? Porque es como si uno tuviera a esa persona, y por eso los invito a ver La Sombra del Amor, donde el otro está ahí hablándole, 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 diciéndole y diciéndole cucarachas, porque hay algo que hay que limpiar con esa alma, y es importante hacerlo. Cuando sigo limpiando al grupo, que es lo que nos están escuchando hoy, también encontramos un tema que lo vemos en procesos de sanación y nos habla de hongos. Entonces pregunto que si los hongos son en el cuerpo físico o en el cuerpo espiritual. Entonces me dicen, no, son en el cuerpo espiritual. ¿Sí? Entonces son temas que venimos arrastrando desde ese campo espiritual y como tú lo decías, uno empieza a darse cuenta que aquí hay muchos campos, el inconsciente colectivo, el cuerpo espiritual, el cuerpo físico, que se puede impregnar de esas energías discordantes y que todo eso llegue inclusive a afectarnos. Algunas personas me preguntan que el Alzheimer, la bipolaridad, desde la terapia de respuesta espiritual, la bipolaridad, el Alzheimer y todo este tipo de temas o enfermedades mentales tienen que ver porque hay múltiples almas o almas en una misma persona, ¿sí? Y pueden encontrar también, hay cientos de películas que hablan de eso, la esquizofrenia. Entonces uno dice, es que es como si fueran dos personas en un mismo cuerpo. Sí, literalmente son dos personas y no solamente dos personas, múltiples personas en un mismo cuerpo, múltiples almas en un mismo cuerpo. Y alguien diría, es que eso es malo o eso es bueno. No, la persona escogió o el alma escogió venir a hacer ese proceso para limpiarlo, para trabajarlo, para mejorar en su nivel de conciencia. No sé en Cuántica, Caro, si nos puedes contar un poco cómo lo manejan. Sí, mira, David, en tema de cuántica y eso, también yo, digamos, me enfoco mucho en cuáles son los desencarnados o las personas que fallecieron trágicamente y tienen una historia de dolor muy grande en nuestro propio árbol familiar. ¿Por qué? Porque esas personas son fractales o son pedacitos de lo que ha pasado en vidas hace 1000 años o como sea. Entonces, siempre le invito a las personas y a los que están acá conectados que empiecen a hacer su árbol y a decir, ¿qué le pasó a este tío fulano de tal? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué se murió? ¿Cierto? Porque puede ser que esté penando y la información, digamos que los desencarnados desde cuántica y método integral los vemos como una conciencia que todavía está creando realidad dentro de ti, porque es como si uno descargara datos para vivir acá la vida y dice, ¿de dónde los cojo? Y los cojo de mi árbol familiar. Entonces ahí entran las lealtades negativas. ¿Por qué? Porque no va, digamos que hay un tío que se volvió traqueto, acá estoy inventando, que lo mataron a los 25 años porque tumbó a otra persona. Entonces esa información, el día que yo vaya a montar un negocio similar, la voy a descargar de la nube y de esa historia muy trágica. ¿Por qué? Porque esa energía con tanto dolor y en tan baja vibración se quedó ahí atrapada. Entonces hoy la utilizo para materializar mi realidad. Por eso es que posiblemente una persona monte un negocio y le va a llamar. Entonces mira que ahí digamos, ese nivel de conciencia lo estoy utilizando para materializar mi realidad. Esto a través de cuántica y método integral lo que hacemos es anular y eliminar las lealtades que hay activas y que están materializando hoy. ¿Para qué? Para quitar esos bloqueos e interferencias
que hoy hacen que yo quiera una realidad y se manifieste otra. Porque yo creo que David, que es mayor, la mayor importancia de estos temas es que a uno sí le cambia la realidad, ¿cierto? O sea, que se vea acá reflejado en la vida de uno como tal. Mira, creo que ahí cuando hablas de crear la realidad, y es uno de los temas que más estoy trabajando con las personas que llegan a estas terapias, es porque la realidad realmente la creamos nosotros. ¿Sí? Porque la gente dice, venga, a mí, ¿por qué me pasa? Inclusive un paciente una vez me preguntaba y me decía, o sea, yo soy el culpable, yo soy el responsable, o sea, todo es mi responsabilidad. Y uno dice, sí, todo es nuestra responsabilidad. Ah, entonces yo escogí Así todo uno no esto. lo sepa, así uno no lo sepa, pero sí. Y la gente le dice, entonces yo escogí todo esto que estoy viviendo y escogí sufrir. Y uno dice, no, usted no escogió sufrir. Y ahí es donde tenemos dos conceptos acá y es, primero, nosotros creamos nuestra propia realidad y la realidad la creamos a través de nuestros pensamientos. Yo coloco un ejemplo muy claro, yo le digo, venga, si usted sale de su casa y usted piensa en que usted se va a caer, usted se cae. Téngalo por seguro que usted se cae. Si usted sale de su casa y es de los que dice, ay, me van a robar, ay, me van a atacar, ay, va a pasar tal cosa, ay, es que todo está muy inseguro, ay, todo no sé qué. Téngalo por seguro que usted lo atracan, a usted lo roban, algo le termina pasando. ¿Por qué? Porque como lo empezamos al principio es, mire, con ese tipo de cosas yo estoy bajando mi energía, estoy bajando mi nivel energético y al bajar mi nivel energético, ¿qué se me empieza a pegar? Pues las cosas que no son adecuadas. Alguien pregunta aquí, cuando en mi historia familiar no hay muertes violentas, pero sí en la de mi pareja y con ella tengo un hijo, eso afectaría a mi propia historia familiar. Claro, y Carolina también lo decía ahí, y qué pena, hago otro paréntesis, y eso es lo bueno de las preguntas que hacen, porque nos van dando lineamiento. Eh, Carolina lo llamaba ahorita como fractales, creo que es como el nombre de lo que ustedes le dan en cuántica. Nosotros en terapia de respuesta espiritual los llamamos familias del alma, ¿sí? Entonces no es gratis que tu esposa o tu esposo o tu pareja esté contigo, o sea, lo escogiste. No es gratis que tu hijo esté contigo porque tu hijo también los escogió. Entonces ustedes escogieron para vivir ciertas experiencias y a través de esas experiencias, por eso es que hay que cortar con los ancestros esas programaciones. ¿Sí? Y repito, por eso se hace en constelaciones familiares, en el árbol genealógico. ¿Para qué? Para cortar eso. Los invito nuevamente, qué pena ser tan reiterativo con mi otra yo, porque es que ahí se ve claramente para que la gente comprenda y puedan hacer esos cortes. Esos cortes uno los hace en el inconsciente, los hace en las vidas pasadas, para que usted sea consciente y de hecho en la misma serie lo muestran y le dicen, venga, una de las personas le preguntaba, ¿yo puedo borrar el pasado? No, usted no va a poder borrar el pasado. Yo puedo o debo perdonar el pasado. No, esto no se trata de perdonar el pasado. Esto se trata de comprenderlo. Y en la medida que yo comprendo mi pasado, efectivamente yo voy a poder actuar de una manera diferente. Por eso decimos, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros vamos investigando, conocemos esos temas, se limpian esos temas, los traemos al consciente, pues ese tema va a trascender. Ese sería el tema. Dice aquí Ana Cata Gómez, dice, pero ¿lo trabajo solo yo o también lo debe trabajar mi pareja? Esa es una muy buena pregunta. Cuando estamos haciendo estas limpiezas, efectivamente lo limpiamos tanto nosotros y lo que nosotros tengamos que ver con esa persona. Sí, o sea, las programaciones que tengamos relacionadas. No sé en cuántica, Caro, cómo lo manejan. Ahí, yo, por ejemplo, David, digamos en la pregunta que están haciendo, yo siempre digo, la persona que tenga la inquietud y que siente que tiene más conciencia, no porque sea mejor o peor, sino que piensa que debe trabajar eso, que lo haga. Porque te voy a decir, muchas veces uno se va a encontrar en pareja con que el esposo o la esposa no quiere hacer ese tipo de, digamos, de terapias, ni quiere acceder a su interior, ni cree en esto. Entonces, a veces uno obliga a las personas, digamos, a que hagan un camino que aún no es el momento de que lo hagan. Entonces, si esta persona ve algo en el árbol de su pareja, te lo aseguro que esa información está en el árbol de ella, a la que esté preguntando, que no me sale acá,
¿Por qué? Porque también te iba a decir, mira en tu árbol familiar quién se enloqueció, quién se murió de un aneurisma, de un infarto, porque puede ser que no sea una muerte violenta, pero ahí hay un drama. O quién se murió de 20 años, o quién quedó viuda o viudo, porque eso hoy va a generar realidad en lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿qué pasa, David? El objetivo es empezar a cambiar la información para que nosotros vivamos otra vida diferente. Es como si tomáramos lo bueno de los ancestros y lo que no es tan bueno empezar a hacerlo a un lado y empezarlo a transformar, porque si no lo hacemos, sí o sí se repite. Y sabes también cómo se da uno cuenta que lo está repitiendo. Las personas que tengan hijos se van a dar cuenta en las situaciones que tengan los hijos, le van a mostrar todo lo que no han resuelto de sí mismos. ¿Por qué? Porque el hijo es la proyección de lo que uno no ha resuelto como tal, de lo que uno no ha cambiado en información y programación. Mira, Caro, qué bueno que estás tocando ese tema y volvemos al tema energético de los bloqueos y las interferencias y en este caso pues nos están llevando las personas que están haciendo la pregunta a mirarlo desde ese árbol genealógico. ¿Por qué? Porque es que tú le acabas de decir, le trasladamos a los hijos las deficiencias o aspectos que consideramos negativos que nos faltó. Y uno escucha muchas veces en la terapia que la gente le dice a uno, es que yo no quiero que mi hijo sufra o le falte lo que a mí me faltó, ¿sí? Ahí indirectamente le estamos colocando una carga a toda la descendencia. Les pongo un ejemplo. Es que en mi familia todos son abogados. Entonces, de entrada, mi hijo tiene que ser abogado. ¿Por qué razón? Porque es que en mi familia todos son abogados. Yo ya le estoy poniendo una carga. ¿Y de qué tipo de carga le estoy poniendo? Entonces, si la persona vibra energéticamente con el derecho, pues efectivamente va a ser un gran abogado. Pero si la persona no tiene o no vibra con esa capacidad de estudiar derecho, ¿qué va a empezar a hacer la persona? Va a empezar a crear unos pensamientos, una infelicidad. Va a empezar a vivir una vida que considera que no le corresponde. Pero ¿qué hace? Eso fue lo que la persona escogió. Escogió tener unos papás que le impongan su carrera, escogió tener unos papás y una familia que le imponga lo que tenga que hacer. Entonces la gente muchas veces dice, es que yo estudié esto porque si no estudiaba esto, en mi casa no me daban estudio. O porque entonces en mi casa estudiaban esto y a mí me tocó estudiar esto. Pero por eso la persona lo escoge y escoge a su familia. ¿Le escoge a su familia para qué? Para que la persona crezca y diga, yo puedo tener mi identidad, yo manejo mi identidad, pero no tengo que arrastrarme el lastre de mi familia. Si en mi familia son abogados, yo tengo que ser abogado. No. Y también hay un ejercicio bien interesante. Tenía una consulta en estos días donde la persona me decía, mire, es que yo he hecho toda mi fortuna, he hecho todos mis recursos, todos mis activos, lo que tengo para mi hijo, ¿sí? Entonces ya hay una carga energética que le está poniendo a la persona, al hijo. ¿Cómo el hijo va a manejar efectivamente esa carga? Si el hijo lo sabe manejar o no lo sabe manejar, en este caso le dice, mire, yo no voy a hacer eso. A mí no me interesan sus casas, a mí no me interesan sus carros, a mí no me interesan sus negocios, a mí me interesa otra cosa. Energéticamente está haciendo un corte, pero la persona, digamos sus padres, efectivamente tienen que aprender algo. Nosotros no podemos manipular la existencia de nuestros hijos. Y coloco este ejemplo porque siempre es que yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Yo no quiero que mi hijo viva o sufra lo que yo viví. ¿Sí? Y hay que tenerlo claro que la persona va a vivir lo que le corresponda vivir. Por eso los padres tenemos que ser unos guías y por eso en este tema hablamos de maestros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, pero no le podemos definir el camino a ellos, porque ellos ya lo traen definido, porque ellos ya saben lo que van a hacer, gústele a usted o no le guste a usted. Y eso es lo que se corta también energéticamente. Porque de ahí, Caro, de lo que estabas hablando, volvemos a hablar del dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Entonces lo que uno dice, mire, el dolor nos ayuda a crecer, el dolor crea, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, no vinimos a sufrir. Si usted se queda sufriendo por una experiencia, es su decisión. El dolor le ayuda a usted a crecer, pero si usted sufre, es su responsabilidad. Así es. Y mira algo, David, en cuanto, porque es que hablando del tema de los padres y los hijos,
muchas veces los padres no han ido a su propio dolor y a transformar su propio sufrimiento. Entonces quieren que el hijo sí lo haga, hijo o hija. Y entonces lo más importante es que aquí cada quien haga su propio proceso interior. El que tenga más conciencia y el que sienta el llamado. Porque a veces le tocamos la puerta y le decimos al otro, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esta terapia, te la regalo, ven. No, es cada uno el que siente que tiene que transformar su vida el que lo debe hacer. Y si en ese caso es un padre que está exigiendo que un hijo haga algo, que revise dentro de sí cuál es la situación y por qué quiere descargar esa responsabilidad de su hijo. Entonces, lo más importante ahí es que uno, cada quien se haga cargo de sus bloqueos e interferencias, de que navegue su propio árbol familiar, sus propias memorias uterinas, sus propios miedos, porque si no, no va a ser capaz de acompañar en coherencia y en conciencia a los hijos y a los demás. Ahí, ahí hay otro tema bien importante, Caro, y es que las personas muchas veces llegan siempre diciendo, mire, es que yo vengo con un problema por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, por esto. Entonces lo primero que le piden a uno es, usted puede limpiar por favor a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi familia, límpielos a todos. Límpielos a todos y háganle eso a todos porque es que todos lo necesitan. Y lo primero que he aprendido en esto y les digo es, mire, aquí no vamos a olvidar de los demás. ¿Sí? Porque aquí la esencia es uno. Y quien debe cambiar, limpiar, somos cada uno de nosotros. Y ahí es donde empezamos a encontrar un montón de respuestas y a darse cuenta, porque muchas veces le dicen a uno, vea, es que mi papá, mi mamá, mi esposo, no sé qué, y también me ha pasado. Vea, es que mi esposo es así. Y uno le dice, cuando uno empieza a trabajar y empieza a limpiar todo esto, se viene a dar cuenta que muchas veces el esposo es esto un reflejo del papá, y en ese reflejo del papá está trabajando un montón de programaciones o energías discordantes que tiene con el papá. Por lo mismo pasa, su esposa, y con la esposa dice es que mi esposa es así, 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 pero cuando uno se viene a dar cuenta está trabajando un montón de energías discordantes, programas que tiene con la mamá. Entonces, ¿qué es lo que hace el universo? Ah, sí, usted se salió de su casa, pero entonces se consiguió una señora parecidita a su mamá o un señor parecidito a su papá. ¿Para qué? Para seguir trabajando ciertas situaciones, ciertos bloqueos, ciertas interferencias que tiene. ¿Que quién las tiene que trabajar? Las tengo que trabajar soy yo. Soy yo el que hago el cambio de conciencia, soy yo el que cambio mi realidad. Entonces, uno se debe dejar de preocupar, si se puede llamar así, por el resto de la humanidad, de limpiar al resto de la humanidad, porque también, ¿qué pasa? En la medida que yo crezco y hago todo este trabajo en nivel de conciencia, ayuda a los demás. Por eso lo decíamos cuando tú hablabas del tema energético. Si yo empiezo a cambiar mi energía, la energía de los demás empieza a cambiar. Entonces, si yo empiezo a sembrarle esa semillita a los demás, esa semillita efectivamente va a crecer y vamos a lograr que estas cosas se vayan replicando, ¿sí? Pero también que lo que queremos, que todos estos cambios se den ya. Y la gente muchas veces le dice a uno, venga, yo vengo a una consulta y con eso ya quedé limpio, yo organicé toda mi vida, ya soy perfecto. Y yo, no, ustedes vienen dependiendo de la gente, la edad que tenga. Tengo 40 años, tengo 30 años, yo siempre les digo, venga, usted lleva 30, 40 años de su vida haciéndolo así. ¿Usted cree que porque en 40 minutos usted piense hacerlo de una manera diferente, va a lograr el cambio? No, usted tiene que empezar a hacer un modelo y cambiar y mejorar para poder quitar todos estos bloqueos o todos estos lastres que vienen teniendo. No sé si las personas tienen alguna otra pregunta, Caro, porque pues la idea es que estos conversatorios Así nos es. Y duren David, ¿sabes qué? una hora. Mira que cuando uno cambia, cambian las demás personas. Me hace recordar de una consultante toda linda que, sí, claro, es normal que mi esposo haya cambiado, es que estoy, pues que ella estaba en shock. Y yo le decía, sí, porque tú cambiaste y dejaste de proyectar todo el dolor que él te causaba, que tú tenías por dentro. Y Entonces, es cuando uno súper realmente hace su importante. cambio interior, afuera, las relaciones, tu trabajo, tus negocios, todo, tu salud, tiene que cambiar, tiene que. Y es eso, porque la realidad cambia, porque la gente diría, venga, pero ¿cómo cambia? ¿Por qué? Porque su pensamiento empieza a cambiar. Cuando mi pensamiento empieza a cambiar, mi realidad empieza a cambiar. Y por eso también es bien importante diferenciar entre los pensamientos y las emociones. La charla pasada que tuve la oportunidad de invitar a Cristina también a esto, hablábamos de las emociones. Entonces, las emociones se gestionan, ¿sí? Pero las emociones son espontáneas, yo no las creo.
Yo no puedo llegar a decir, ay, me voy a poner feliz y me puso feliz, ay, me voy a poner triste y me pongo triste, ¿sí? Las emociones son una reacción de lo que estoy viviendo. En cambio, los pensamientos yo sí los construyo, ¿sí? Y cuando construyo los pensamientos, construyo mi realidad. Por eso les colocaba el ejemplo. Si yo salgo de aquí y pienso, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me caigo, ¿sí? Hay un libro, una película que se llama El Secreto y la gente dice, ah, es que eso es puro cuento, eso es pura energía. Eso es pura energía. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando, si yo estoy visualizando lo que quiero, efectivamente lo logro. Alguien decía, es que la visualización es lo más poderoso que nosotros tenemos. Una de las innovaciones más grandes que ha tenido el mundo en sus últimos años ha sido el desarrollo del celular. Pero para que el celular se diera, alguien lo tuvo que visualizar. Alguien pensó y dijo, ve, yo quiero un aparatico así que nos permita conectarnos así y así. Eso fue una visualización. Lo visualizó, lo pensó, lo dibujó, lo creó y lo logró. ¿Sí? Es como cuando alguien quiere una casa. Dice, mire, yo quiero una casa así, así y así. Y empieza a hacerse el muñequito y lo va haciendo y lo va repitiendo y hace un plano, se da. Yo quiero un trabajo, pero ¿qué es lo que la gente muchas veces dicen? Y eso es una parte también del bloqueo. Mire, yo quiero un carro y el universo le da un carro y le da un Renault 4. Ah, no, pues que ese no era el carro que yo quería. Oiga, usted simplemente dijo carro. Si yo no visualizo y yo digo, mire, es que yo quiero un Peugeot o yo quiero un Mazda o quiero un BM o quiero un Audi o quiero un Porsche o el carro que usted quiera, si usted no lo visualiza, si usted no se lo imagina, si usted no lo tiene, si usted no lo crea, pues el carro no se le va a dar. Muchas veces la gente no es consciente de esos detalles y técnicas tan sencillas como la que estamos hablando. ¿Por qué razón? Cuando usted quiere un carro, usted mismo dice, mire, yo quiero un carro, pero no lo quiero automóvil, lo quiero camioneta. Ve, pero es que a mí no me gusta el negro, sino que me gusta que sea color plata. Ve, y qué bueno si tiene una pantallita aquí. Eso se llama visualización. Entonces, cuando uno empieza a visualizar, uno empieza a crear y empieza a manejar la energía, y de ahí se da. Que ahí te iba a decir que mira que, por ejemplo, el que le llegó al Renault 4 posiblemente lo visualiza, pero en el inconsciente el formato de merecimiento o de estructura lo tiene basado en un Renault 4. Entonces sí lo materializó, pero con la información que tiene ahí guardada a nivel inconsciente. Así es. Aquí estoy cargando porque se me va a descargar el celular, pero ya. Entonces, es lo que acabas de decir. ¿Desde dónde lo está creando? Lo está creando desde... Esa fue la visualización, porque no pidió más, porque no hizo un ejercicio mucho más claro de lo que quería. Y ahí es donde nos toca trabajar eso. Claro, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría preguntarle a las personas si de pronto tienen alguna pregunta referente a estos temas para poderles ayudar. La idea es como ir haciendo un cierre. Caro, si puedes de pronto empezar mientras alguien nos hace una pregunta, el tema de bloqueos, interferencias desde cuántica, ¿qué nos podrías dejar? David, qué pena, repetime que no te escuché lo último. Desde cuántica, como para hacer un resumen sobre bloqueos e interferencias, ¿qué nos podrías dejar? Muy bien. Pues desde cuántica, ¿qué es lo importante? Empezar a darte cuenta en qué nivel de conciencia está uno. Voy a poner un ejemplo. Cuando estoy en culpa, cuando me siento culpable por poner límites, cuando me da pesar del otro, es que a mí me da culpa que mi pareja sufra, que mis papás sufran. Eso es un estado culposo. Y la culpa vibra muy bajito. ¿Qué hay que hacer? Empezarse a ser responsable y decir, pongo límites porque esa otra persona es capaz de hacer lo que yo le estoy diciendo que no le puedo hacer, por poner un ejemplo, poner un límite. Es como ver a la otra persona capaz de hacer las cosas por sí misma. Así va subiendo uno de vibración, entonces va cambiando uno el estado. Esa es la primera invitación, la autoobservación. Segundo, acceder a herramientas como TRE, como sanación cuántica, como método integra. Algo que tenga una capacidad de activar una energía de más alta vibración. Eso es lo que hacen nuestras herramientas, porque uno solo no va a saber lo que le pasa, porque obviamente está allá en la alfombra, está allá escondido. Entonces, dejarte acompañar de alguien que haya recorrido este camino y que acompañe personas así como tú, como yo. Me parece que es. Y segundo, empezar a sentirte alegre, agradecer, a decir, bueno, ¿qué quiero crear para mí? Y empezar a aceptar lo que está pasando. Tiene mayor energía la aceptación que la culpa y la vergüenza.
Entonces, empezar a aceptar y decir, bueno, ¿qué sí puedo hacer con lo que me está pasando? Eso diría yo desde la cuántica de método Integra y desde las herramientas que yo aplico. Qué bueno, Caro. Por aquí Paula está preguntando que qué libro de programación se les puede recomendar. ¿Qué libro de programación? Sí, Pues yo te puedo recomendar Método Integra, que es un libro muy chévere que habla de programación, de qué es lo que uno carga a nivel de bloqueos emocionales, espirituales, traumas, lealtades. Es un libro muy chévere, se llama El Método Integra. qué bueno. También desde la programación neurolingüística, cualquier libro escrito por Richard Bandler, él fue uno de los pioneros, o más bien creadores, de toda esta metodología de programación. Como les decía, el tema del libro del secreto, inclusive en YouTube ya está la película, para los que no les guste leer mucho o en un audiolibro lo pueden escuchar, porque el secreto también habla de eso, de la visualización, del cambio de nuestros pensamientos, del cambio de nuestro lenguaje. Digamos que la programación se llama, PNL se llama programación neurolingüística. ¿Sí? Por eso decimos desde la lingüística también parte el cambio de nuestra programación neuronal. Porque cuando uno le preguntan, por ejemplo, le dicen a uno, ve, ¿cómo va? No, aquí luchando. Entonces, cuando uno responde aquí luchando, efectivamente el cerebro está luchando, usted está luchando. Y eso, y por eso se llama programación neurolingüística, porque desde mi lenguaje, si yo digo que yo estoy luchando, el cerebro pues entiende que está luchando y toda su vida se va a volver una lucha. Carol lo dice, qué bueno que demos gracias, que agradezcamos, ¿sí? Que agradezcamos por todas las cosas que tenemos, porque desde el agradecimiento estamos trabajando desde el amor y desde el amor estamos efectivamente creando. Para hacerles un cierre, en este caso, terapia de respuesta espiritual frente a los bloqueos y las interferencias, hay dos temas bien importantes. El primero, tenemos bloqueos e interferencias por temas energéticos, hablándolo desde desencarnados, manejamos una gran escala en estos temas de energías. Podemos pasar simplemente desde los desencarnados hasta fuerzas oscuras que existan. Simplemente es que son un nivel que puede tener de una energía más oscura. Un alma que ha seguido en una energía más oscura y eso se limpia. ¿Cómo lo puedo detectar? Porque tengo pensamientos discordantes, porque me da dolor de cabeza, porque no duermo adecuadamente. Y esos son temas que le van haciendo a uno campanitas por no decir en qué nivel energético me estoy moviendo. ¿Estoy trabajando desde el miedo o estoy trabajando desde el amor? Eso por un lado. Y para limpiar también bloqueos e interferencias a nivel de árbol genealógico, también se les puede recomendar todo lo que son constelaciones familiares. Si les gusta desde el lado de la psicología, lo pueden trabajar también desde la hipnosis. Hay otra serie también muy buena que se llama Freud, ¿sí? Y habla de Sigmund Freud, que es el psicólogo que vino trabajando todo el tema de la hipnosis, y él también muestra a través de la hipnosis cómo se pueden hacer esas limpiezas, ¿sí? O sea, cómo podemos limpiar esas programaciones, esos bloqueos, esas interferencias que tenemos. En terapia de respuesta espiritual lo limpiamos también con 4 sesiones que se llaman el árbol genealógico. Y en el árbol genealógico se limpia el árbol, se limpian descendientes y se limpian todo lo que son ancestros. Ya, claro, tenemos una infinidad hoy en día de herramientas desde la psicología, desde la espiritualidad, que nos pueden ayudar a encontrar estos bloqueos que no nos permiten crecer de la manera que queremos crecer en nuestras vidas. Así es, David. Hay que aprovecharlos, hay que acceder y ser valientes porque es un proceso. Como tú dices, en una sesión de 40 minutos no vas a cambiar traumas de 30 años y fuera de eso, carguémosle 5 u 8 generaciones atrás, más todo lo que tenemos. Entonces hay que tener paciencia y empezar a hacer el cambio, que es lo importante. Mira, claro que me llega aquí una información bien importante y es, hay personas en este grupo que se les recomienda, a veces tienen bloqueos con la oración, ¿sí? Entonces, y la oración, vuelvo y le digo, yo aquí no hablo de religión y esto no se trata de temas religiosos, pero una recomendación es, encuéntrense con ustedes mismos, eh, profesen la religión que profesen, lo que hagan, busquen y refúgiense mucho en la oración, porque la oración efectivamente los va a ayudar a encontrarse consigo mismos.
nos va a ayudar a encontrar esa fuerza interior, nos va a ayudar a encontrar esa luz que tenemos todos ahí. Y eso es lo que nos ayuda en muchas ocasiones a hacer ese tipo de limpiezas, ¿sí? Yo les voy a dar un tipcito, una recomendación, una oración sencilla que aprendí hace ya algunos días, y es el tema de, mire, simplemente una cosa tan sencilla como decir luz a mi izquierda, luz a mi derecha, luz arriba, luz abajo, luz al frente, luz atrás, luz en mí, luz a mi alrededor y luz en el universo. Cuando hay luz, trabajamos desde el amor y creamos. Entonces eso nos ayuda a salir de esa oscuridad, nos ayuda a salir de esa programación del miedo. ¿Para qué? Para que siempre en nuestro consciente tengamos luz, en nuestro interior tengamos luz y podamos ser luz, para que lo tengamos todos en cuenta. Qué bonito y qué lindo. Me gustó mucho. Bueno, Caro, ya como siempre, no, uno cree que una hora es mucho tiempo, pero ya se nos pasó la hora. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Esperamos verlos nuevamente por acá. Gracias por acompañarnos y por sacar un ratico de su tiempo para estar acá. Caro, gracias a ti, efectivamente, por acompañarnos. Gracias a ti, David. Sí. Recuerden seguir a David en @maestría de renacer y los que no me siguen a mí, @coach Caro Quintero por Instagram. Bueno, Muchas muchas gracias, David. Este va a gracias. quedar grabado en mi perfil y también en el perfil de David. Entonces, muchas gracias a todos y que feliz noche. Que descansen. Chao. Gracias. Chao, chao.